Cuando Albert Einstein murió en 1955, el mundo entero lloró la pérdida del hombre que había cambiado para siempre nuestra forma de entender el universo. El científico que había revelado los secretos del tiempo, del espacio y de la gravedad, y tantas cosas que conocimos gracias a él. Pero lo que casi nadie sabe es que pocas horas después de su muerte, su cerebro desapareció. No fue robado por un ladrón, no se perdió en un laboratorio. Fue extraído en secreto por el propio médico que debía realizar su autopsia, y durante décadas, aquel cerebro viajaría por Estados Unidos dentro de frascos de cristal, cajas de cartón y maleteros de coche, convirtiéndolo en uno de los objetos científicos más extraños y polémicos del siglo XX. Bienvenidos a Veridigma. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 en el hospital de Princeton. Tenía 76 años. Había pasado la noche sufriendo una hemorragia interna causada por la rotura de un aneurisma en la aorta. Los médicos intentaron operarlo, pero Einstein se negó. Sabía que su vida llegaba a su fin y no quería prolongarla artificialmente. Murió durante la madrugada. Poco después, su cuerpo fue trasladado a la sala de autopsias del hospital. Allí lo esperaba el patólogo de guardia, un médico llamado Thomas Harvey. Harvey tenía ante sí el cadáver del científico más famoso del planeta, un hombre cuya mente había revolucionado la física. Y antes de comenzar la autopsia, tomó una decisión que cambiaría su propia vida para siempre. Extrajo el cerebro de Einstein. Lo pesó. Pesaba aproximadamente 1.230 gramos. Un peso ligeramente inferior al promedio de un cerebro humano adulto. Pero Harvey no se limitó a examinarlo. Decidió conservarlo, sin permiso de la familia, sin autorización oficial, sin que nadie lo supiera. En aquel momento, Harvey estaba convencido de que aquel órgano podía contener las claves de la genialidad de Einstein. Si los científicos lograban estudiarlo, tal vez podrían entender qué hacía diferente al cerebro del mayor genio del siglo. Por eso, lo conservó en formol, lo fotografió y después lo cortó en cientos de pequeñas secciones, cada una destinada a ser estudiada bajo el microscopio. Pero pronto llegó el problema. El hospital descubrió lo ocurrido y Thomas Harvey fue despedido, sin trabajo, pero con el cerebro de Einstein todavía en su poder. Durante años, Harvey guardó las muestras en frascos de vidrio. El cerebro del hombre que había explicado el universo terminó almacenado en recipientes de cocina. Con el tiempo, Harvey empezó a enviar pequeñas secciones a investigadores de diferentes universidades. Esperaba que alguno encontrara algo extraordinario, algo que explicara la genialidad de Einstein. Y durante décadas, más de 20 años después de la muerte del físico, un periodista descubrió algo increíble. El cerebro de Einstein seguía existiendo y seguía en manos de Thomas Harvey. El médico vivía entonces en Kansas, trabajando en una fábrica. Cuando el periodista lo visitó, Harvey abrió una caja de cartón. Dentro había frascos de vidrio y en ellos flotaban fragmentos del cerebro de Albert Einstein. La noticia dio la vuelta al mundo. Parecía el argumento de una novela, pero era completamente real. Varios estudios científicos comenzaron a analizar aquellas muestras, y algunos resultados fueron sorprendentes. Investigadores descubrieron que ciertas regiones del cerebro de Einstein tenían características poco comunes. También se observaron diferencias en la densidad de ciertas células cerebrales. Pero incluso hoy, décadas después, los científicos siguen debatiendo qué significan realmente esos hallazgos, porque la genialidad es mucho más difícil de medir de lo que parece. Albert Einstein había pedido algo muy claro antes de morir. No quería convertirse en un objeto de culto. No quería que su cuerpo fuera venerado. Por eso pidió ser incinerado. Sus cenizas fueron esparcidas en un lugar secreto, sin monumentos, sin tumbas,
sin peregrinaciones. Sin embargo, una parte de él siguió recorriendo el mundo durante décadas. En frascos, en laboratorios, en manos de científicos que buscaban entender el origen del genio, pequeños fragmentos de materia gris, del órgano que imaginó la relatividad, que cambió nuestra forma de mirar el cosmos. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿La genialidad de Einstein estaba realmente en su cerebro? ¿O el verdadero secreto estaba en algo imposible de conservar en un frasco? ¿Crees que el cerebro de Einstein era realmente diferente? ¿O que el genio nace de algo mucho más difícil de explicar? Si te ha gustado esta historia, déjame en comentarios lo que opinas y por favor, dale a me gusta y comparte. Eso me ayudaría mucho.